Hoy quería compartir con vosotros, dentro de este tiempo donde estamos conociendo un poquito a Dios, donde estamos conociendo de las características de Dios, porque yo todavía sigo sorprendiéndome, a pesar de que hace mucho tiempo que me inicié en los caminos de Dios, me doy cuenta que no sé si cada día, pero sigo encontrándome sorpresas. Sigo encontrándome temas que en su día tal vez pasaron por mi mente, por mis oídos, pero no se hacían realidad en mi vida. Una de las cosas, os lo he dicho muchas veces, pero me hace sentirme como un niño. Cuando yo a veces voy leyendo, vamos a leer. Y todavía hay veces que digo, uy, ¿y este versículo qué hace aquí? Uy, ¿lo escribieron por la noche tal vez? Uy, o sea, me encuentro esas sorpresas. Y es porque el Señor es el que nos da el entendimiento. Y el Señor es el que hace que ese texto, que ese párrafo, que esa palabra cobre vida en cada uno de nosotros. Porque es su gracia, es su gracia. Por eso la gente que no le conoce se ahoga aquí. Y es comprensible, es claramente comprensible. O sea, cuando tú te acercas a algo, a un texto, a un tema, a cualquier cosa de la vida que no entiendes, pues te sientes incómodo ahí, ¿no? Y incluso uno llega a decir, ¿y cómo le puede gustar eso? Pues la palabra de Dios es vida para nosotros. Y viendo los tiempos que nos tocan vivir, va a ser nuestro, diríamos, ¿cómo se llama? A ver, los barcos, eso que se echa, que se pone aquí, flota. Eso. Por medio de eso uno evita que se ahogue, bueno, no se ahoga, pero igual se muere de la angustia, ¿no? De decir estoy en alta mar. Y a veces nos pasa eso a nosotros, que tal vez no nos ahogamos, porque aquí nos vemos, pero sí nos angustiamos. Y hay mucha angustia, porque además es una de las problemáticas de nuestra sociedad, tanto para los que creen como para los que no creen, la angustia. Si Dios es por nosotros, hemos aprendido, ¿quién contra nosotros, no? Hay una idea que ha habido siempre, y se da en todas las culturas, que es la propiciación. O sea, algo así como que alguien medie, alguien intervenga, alguien, vamos a decir, esté de nuestra parte, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, hemos leído, hemos escuchado, por ejemplo, en muchas culturas, desde hace mucho tiempo, como por ejemplo, había sacrificios, pueblos que hacían sacrificios, estoy hablando humanos, para aplacar, para tranquilizar, para decirle a sus, diríamos, sus religiones, sus dioses, no te enojes, no te enfades. Y hemos escuchado de cosas pues fuertes, ¿no? A veces vemos películas y decimos, wow, ¿cómo se puede hacer eso? Wow, ¿cómo se puede llegar a eso? Wow. Vemos, ¿no? O sea, estamos hablando de sacrificios humanos, costosos, pero eran efectivos. Claro, cuando vamos a la Biblia, porque a veces yo he escuchado, no, eso en el cristianismo no se da, no, en el cristianismo no. Pues va a ser que sí. Y vamos a ir viendo un poquito, porque es un tema muy rico, entender lo que es la propiciación, lo que es entender que alguien
está mediando por mí. Por ejemplo, si me acompañáis al libro de Levítico, Antiguo Testamento, de los primeros libros, Levítico, por ejemplo, vamos al 4, capítulo 4, Levítico 4, por ejemplo, vamos a ver unos poquitos versos. Dice el verso 1, estamos en Levíticos 4. Habló el Señor a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá al Señor por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. Llevará el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará con aquella sangre 7 veces delante del Señor frente al velo del santuario. Vemos como en el Antiguo Testamento hay unos rituales acerca de sacrificio, una especie de sacrificio expiatorio, una especie de hacemos esto para aplacar, para quitar, para anular una culpa, ¿no? Y así como muchas culturas lo hacían, con sacrificios humanos, vemos que en la Biblia el concepto también está. Por ejemplo, vamos a ver también en Números 16, está cerquito de Levíticos. Números 16. ¿Alguien que levante la mano? Que levante la mano. ¿Quién no ha leído Levíticos? ¿Quién no ha leído Números? Que levante la mano. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Bueno. Es muy interesante leer estos libros. Es muy interesante. Porque aunque a primera vista sean un poquito extraños, Dios también recompensa la obediencia. Entonces, en Números 16... vemos en el verso 41, dice: al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Un poquito más adelante, en el verso 46, y Moisés dijo a Aarón: toma el incensario, pon en él el fuego del altar y echa el incienso. Vete enseguida a donde está la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Señor y la mortandad ha comenzado. O sea, vamos a decir que cuando el Señor entendía que sus normas, que sus preceptos, que sus mandatos eran mancillados, enseñaba al pueblo que había una serie de, diríamos, sacrificios. Tal vez podemos decir en nuestros días: bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con si esto en su día no se hace? Bueno, vamos a ir viendo que sí y no. Por ejemplo, cuando yo leía este texto, una de las cosas que me llamaba la atención, contextualizando nuestro siglo XXI, así como el pueblo recibía conciencia de que el Señor estaba enojado porque se había cometido una serie de pecados,
y exigía una manera de rectificación, venía a mi mente, digo, Señor, nosotros hemos aprendido que tú pagaste en la cruz por nosotros. Pero, ¿y qué? ¿Y qué de nuestro presente? Cuando cometemos, cuando llevamos a cabo actuaciones e incluso pensamientos que van contra la palabra de Dios, que van contra Dios mismos, y a lo sumo decimos, ay, Señor, perdón, Señor, perdóname. Y pasamos página, sencillamente pasamos página. Dejamos aquí de momento. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a ver que también aparecen algunos textos que hablan sobre la propiciación. Vamos a leer unos poquitos. Por ejemplo, Romanos, libro de Romanos. Romanos 13. Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Un primer texto muy interesante, una propiciación, alguien que paga, alguien que interviene para que no seamos consumidos. Por ejemplo, vamos a un poquito más adelante, Hebreos, libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, verso 17, que habla así de Jesús de la siguiente manera. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Otro texto más que menciona a Jesús como propiciación. Un poquito más adelante, Primera de Juan, eso está cercano. Primera de Juan, estamos en el Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Este texto es de los hermosos, ¿no? De los que nos gusta. Metemos la pata, pues Jesús, abogado. No cierres Primera de Juan, y 2 capítulos más adelante, Primera de Juan 4, leemos desde el verso 8. Estamos leyendo una propiciación, estamos leyendo alguien que está pagando, estamos leyendo de alguien que se está poniendo en nuestro lugar. Y dice en 1 de Juan capítulo 4 en el verso 8,
el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo propiciación por nuestros pecados. Estos 4 textos, diríamos, son claves para que entendamos y para que asumamos que hay alguien que tiene que pagar. O sea, en la vida que nos toca vivir, los errores se pagan. Los pecados se pagan. Entendemos que a estas alturas de la película no es necesario explicar, pero nunca está de más, que pecado se llama a todo acto, pensamiento, etcétera, etcétera, que no es del agrado de Dios. Y entonces, cuando eso se hace, pues Jesucristo es el que nos dice, ven, vamos a hablar tú y yo, si no quieres que se te consuma. Entonces, esta palabra propiciación, vamos a decir, forma parte del, cuando hablamos del amor de Dios. El amor. ¡Ay, cómo nos gusta eso! El amor. ¿Cómo nos gusta hablar eso? ¿Cómo nos gusta hablar del amor de Dios? O sea, Jesús se hace hombre, siendo hijo de Dios. La cruz, eso que mencionamos de la cruz, etcétera, etcétera. Esa intercesión, ese ponerse en el medio, ese decir yo, aquí estoy yo, de Cristo. Ese camino hacia la salvación. Todo eso está en lo que diríamos la propiciación. Por ejemplo, un poquito para atrás, en Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, verso 8, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Este es un versículo muy curioso, pero este es un versículo que nos recuerda que solo hay un evangelio, no hay muchos evangelios, solo hay un evangelio. El mensaje de Dios es único, es uno. Y lamentablemente se predican muchos evangelios. Pero Gálatas dice que si cometemos el error o si a alguien se le ocurre manejar otro evangelio, aquí dice, sea anatema. Esa palabra no se emplea en nuestro castellano. Si la hacemos un poco moderna, diría, prepárate para lo que te viene encima. Eso pensando en un cristianismo de esos suaves, que no queremos ofender, que no queremos hacer daño, que no queremos que te pongas triste. Pero aquí dice Pablo, un evangelio distinto, seas maldito. O sea, a buen entendedor. Por eso cuesta tanto el evangelio hoy en día, porque no queremos las cosas claras. En algunos casos, las distintas traducciones castellanas han empleado la palabra expiación en lugar de propiciación. Claro, a veces uno dice, pero si no es lo mismo, no. Bueno, hay matices. Por eso es importante leer, porque primero lees y cuando te llama la atención dices, ¿y esto qué es?
porque cuando algo no nos llama la atención, simplemente caminamos, continuamos. Entonces, por ejemplo, la diferencia está en que la expiación es como la mitad de lo que significa propiciación. Por ejemplo, expiación tiene como objeto el pecado, esconder su repercusión, cubrir sus efectos, o sea, borrar esa mancha. De modo que ya no sea un obstáculo, de modo que ya no sea una carga, para que Dios me vea bien. En cambio, la palabra propiciación es todo lo que hemos dicho de expiación y además un detalle muy importante. Por medio de la propiciación se aplaca la ira de Dios. En otra ocasión ya hablamos un poquito de lo que implicaba la ira de Dios. Entonces, por medio de la propiciación, por medio de... Para que nos hagamos una idea de la seriedad del tema, yo leí que, por ejemplo, en las culturas paganas, por ejemplo, el otro día estaba mirando sobre Troya. Todos hemos escuchado el caballo de Troya, etcétera, etcétera. Pues resulta que ahí tuvo lugar un sacrificio. Porque el general que llevaba toda esa expedición, no vamos a entrar en detalles, quién ganó, quién perdió, etcétera, etcétera. Pero hubo un momento que tuvo problemas y él, dirigiéndose a sus dioses, entendió por medio de sus sacerdotes que tenía que aplacar la ira. Y puso un sacrificio costoso. Y puso nada menos que su hija. Y se aplacó la ira. Si nos damos cuenta, Dios creador puso algo muy caro. Puso su único hijo, Jesucristo. Y eso a mí me hace pensar, a mí me hace meditar, a mí me hace interiorizar la idea de que muchas veces vivimos una vida donde, Señor, perdón, Señor, perdóname, perdón. Hermano, esto, perdón. O sea, a ver, no te voy a decir que pongas ahí a un hijo, no estoy diciendo eso, pero muchas veces uno se da cuenta que no hay esa conciencia del precio alto que demanda Dios. Y ocurre lo mismo en nuestra relación con Él. El Señor ha puesto un abogado, que es Jesucristo. Pero ese abogado también quiere hacernos ver que tenemos que ser rigurosos, que tenemos que ser delicados. No es solamente, lo siento, ya está. Por eso Dios le puso todo. Puso a Jesucristo, su único hijo. No podía poner más. No podía pagar más alto. Por eso el Evangelio pide tanto. El Evangelio pide mucho. Pero porque tenemos que ser conscientes de que Dios puso mucho. Dios dio mucho. Por eso vamos a Romanos, vamos a mencionarlo solo un poquito, el tema de la ira, porque es tan importante. Claro, ¿qué ocurre? Ya hablamos en su día. La ira no nos gusta porque la ira la vemos como algo negativo, como que la persona que se aira pierde los papeles, como que la persona que se aira dice, qué poca paciencia tiene este señor o esta señora. Pero ya estudiamos en su día que la ira de Dios es una ira santa, es una ira limpia, porque es una reacción a lo que se ha hecho mal.
sea, por medio de esa ira, vamos a decir, Él lo que quiere hacernos recordar es, esto no está bien. La ira de Dios, dice la palabra, Romanos 1, 18 dice, Romanos 1, 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. A veces nosotros pensamos que la ira de Dios tiene que ser algo así como, por ejemplo, cuando en casa hacemos algo feo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Tú has faltado al respeto a tu esposa, a tu marido, y tú te das cuenta que eso está mal, y tú le dices, perdóname, pero ves ese silencio y empiezas a agobiarte y dices, oye, perdóname, ¿eh? Y ves ese silencio que según pasan los minutos, según pasan las horas, te pesa. Es como que te trae conciencia de que he hecho daño, he faltado, o sea, como decimos aquí en castellano, me he pasado 3 pueblos. Y cuando la esposa empieza a hablar, ya está, ya nos hemos olvidado. Dices, gracias. Pero pronto vamos a volver a meter la pata. Porque somos tan olvidadizos. O sea, en un sentido, por eso es tan importante la ira de Dios. Porque la ira de Dios necesita recordarnos que eso no. Y va a ir acompañada de algo. Pero en nuestro cristianismo del siglo XXI ya no aceptamos la ira de Dios, y cuando ocurre algo que podría ser una consecuencia de la disciplina de Dios, no lo vemos así. Simplemente pensamos, bueno, tal vez ha sido mala suerte, o tal vez se me ha caído el jarrón en la cabeza porque pasaba debajo. O sea, vivimos un cristianismo donde no aceptamos ni por asomo que Dios en ocasiones nos envía una pequeña disciplina. Digo pequeña porque me consta que tú y yo estamos aquí. Me pellizco, yo estoy aquí. Porque también la palabra dice que el Señor muchas veces también se lleva a las personas de este mundo en base a sus propósitos y en base también a su corrección. Entonces, en el libro de Romanos, Pablo nos coloca ante la certidumbre de que por un lado está la ira de Dios, por otro lado está el justo juicio que va a haber. Romanos nos recuerda que cada uno, seamos cristianos, o sea, creamos o no creamos, vamos a pagar conforme a nuestras obras. O sea, perdóname, ok, pero vamos a pagar. Por ejemplo, en Romanos 2, en el versículo 5 leemos, Romanos 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dureza, corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Wow. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Una de las cosas que el Señor me ha recordado en estas
en estas semanas, en este o mes o meses, no sé. Lo importante es que he entendido. Hermanos, cuando nos viene un pensamiento a la mente, porque mira lo que ha pasado, porque mira lo que te han hecho, porque mira la que te han liado. ¡Ay, pobrecito! Eso no viene jamás de Dios. Dios dice, perdona y bendice, perdona y bendice, perdona y bendice, perdona y bendice, perdona y bendice. Señor, cuesta mucho, perdona y bendice. Señor, no me apetece, perdona y bendice. Señor, no quiero, perdona y bendice, perdona y bendice. Y ahí uno se da cuenta que en medio de la situación que nos toca vivir, el Señor está trabajando, el Señor nos está recordando que nos ama. Hoy me decía alguien, mira, tengo esta dificultad, y bueno, estoy trabajando con el Señor a ver si me ayuda. Pero lo hermoso es que si no tuviera esa dificultad, no buscamos a Dios. O sea, pasar por situaciones que no nos gusta, tenemos que verlo como algo positivo, porque es lo que nos ayuda a que busquemos a Dios. Por ejemplo, los que escucháis los medios están calentando ambientes otra vez de que sonidos de guerras. Aquí estamos distraídos con el fútbol. Igual los guipuzcoanos un poco enojados porque pensamos que igual la Real baja a segunda. Y eso sería terrible. Pero vamos a decir, el Señor hace años que nos avisó y nos dijo, vienen tiempos delicados. Buscadme. Porque cuando vengan los malos tiempos, eso es lo único que nos va a sostener. Mientras tanto, como en Mercadona hay alimentos, como puedo ir al McDonald's, como puedo hacer esto y lo otro, decimos, gracias Señor por sus bendiciones. Pues yo eso aquí no lo veo. Entonces, en definitiva, todos aquellos que depositamos nuestra fe en Jesús, a quien Dios puso como propiciación, vamos a recibir ese salvavidas para cuando vengan los tiempos difíciles. Porque cuando estamos cómodos, es fácil decir, Señor, gracias. Es muy fácil decir gracias. En Romanos 5, verso 9 dice, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vivimos en un país que se está cayendo a pedacitos. Vivimos en un país donde a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Por ejemplo, cada vez hay más personas que dicen, esto no es verdad, esto no es mentira, simplemente es tu versión. Y cuidado, porque eso también nos afecta. También nos afecta a los hijos de Dios. Y Dios no se maneja en opiniones. Dios dice, esto es mi palabra y estos son mis requisitos para que no seáis consumidos. Por tanto, la ira de Dios es una función de su santidad. Es una función que Él, vamos a decir, expresa para que cumplamos las demandas de su ley. Por eso, cuidado con perder de vista que Dios tiene unas condiciones, Dios tiene un propósito, pero dentro de esas cosas de conocer a Dios hay una parte que se llama corrección. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro.
capítulo 1, verso 16, vemos: escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. Esa debe ser nuestra meta. No ser cristiano. Hay millones de cristianos. Hay millones de cristianos. Millones. Y me consta que muchos viven en angustias, viven en ansiedad, viven en preocupaciones, viven con un montón de enfermedades. ¿Quién tiene la culpa de todo eso? Como siempre, el diablo. Y nosotros siempre libres de polvo y paja. Entonces, estamos hablando que es Dios quien puso a Jesucristo. Así como en las culturas el general ponía a su hija, el jefe de la tribu ponía a su mamá, lo que sea, vamos a decir, siempre era el hombre el que decía voy a hacer este sacrificio. Es Dios quien pone a su Hijo Jesucristo. Porque en el paganismo esos sacrificios eran un soborno. Ellos pensaban que haciendo eso los dioses se aplacaban. En cambio, en nuestro cristianismo, Dios propicia su ira para refrenar su actuación. Por eso hemos leído al principio, cuando Dios le dice a Moisés: he desatado una mortandad, he desatado un castigo por algo que hizo el pueblo de Israel. Cuidado con que eso ha desaparecido de nuestros vocabularios. Cuando hay algo que nos toca vivir y que no nos gusta, en vez de pensar, en vez de buscar al Señor, Señor, ¿por qué estoy inquieto? Señor, ¿por qué estoy incómodo? Señor, ¿por qué estoy perdiendo mi paz? Porque igual el Señor está permitiendo algo para llamar nuestra atención. Pero en la medida que no adoptamos esa actitud, entonces estamos adoptando un cristianismo muy frecuente, por cierto, donde Dios no disciplina a nada ni a nadie. Y según las estadísticas, me consta que 3/4 partes de la gente que vivimos en el planeta somos cristianos. 3/4 partes. El otro cuarto creo que es porque es aburrido. Porque estamos hablando de una fe donde no hay perdón. Pero si yo le he pedido perdón, si ya le he dicho, oye, perdóname. Sí, pero ¿ha habido arrepentimiento? Por tanto, no es el hombre el que decidimos cómo hacer para que Dios esté contento. No se trata de ti y de mí, que si hacemos esto dejamos de hacerlo. Se trata de que Dios tiene unas normas. Dios tiene una provisión para cuando nosotros infringimos su ley. Así como muchos llevamos años viviendo felices, no comemos perdices porque son pequeñas y nos sacian, pero vivimos con la creencia de que yo voy al cielo, yo voy al cielo, yo voy al cielo. Ese cántico nos lo hemos aprendido todos. Pero cuando vemos el precio que pagó el Señor, cuando vemos las normas que exige el Señor, uno se da cuenta que algo falta. En esta transacción, en este acuerdo, en este pacto, algo falta. Dios dio a su propio Hijo para que por medio de su sangre su ira fuese aplacada. Lo hemos visto. Hemos leído también que eso forma parte del amor de Dios. Y por tanto, algo muy importante, si Dios, por medio del amor, nos da esa provisión,
se entiende que nosotros tenemos que aprender a movernos en el lenguaje del amor. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? También en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas. La clave es decirle, Señor, o me ayudas tú o tiro la toalla. Porque son millones, las personas que tiran la toalla. Son millones. Pero están tranquilos porque un día le dijeron al Señor, creo en ti y tú me sacarás de la quema. Y el Señor lo único que dijo es, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Por eso estamos hablando de que Jesucristo ha sido puesto como propiciación para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Hemos leído Levíticos para que entendamos que también había sacrificios y que por tanto necesitamos de un sacrificio, que es el que nos ha salvado, que es Jesucristo, pero teniendo muy presente que lo puso Dios. O sea, Él pone las reglas del juego. Él pone las reglas del juego. Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3, verso 13, Gálatas 3, verso 13, leemos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Porque, seamos honestos, en la medida que nuestra naturaleza es corrupta, porque hacemos lo malo, o sea, nos brota hacer las cosas que no agradan a Dios, es lo que nos surge, venimos a este mundo con esta condición, entonces Cristo es el sacrificio. Cristo es el pago. Pero a nosotros nos corresponde buscar y vivir las condiciones de ese pacto. Tenemos un abogado que nos defiende, pero tenemos que darle trabajo. Tenemos que buscarle. Por ejemplo, en Hechos 4, Hechos 14, versos 17, leemos. A ver, está hablando de Pablo. Pablo que nos recuerda cómo Dios nos bendice a todos, justos e injustos. Vemos el 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Dios, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso es lo que nos ocurre muchas veces. Que como vemos las bendiciones, decimos, bueno, Dios está de mi parte. Entonces, como Dios está de mi parte, por eso el Evangelio nos dice, nuestro Creador es nuestro Redentor. Dios nos ha creado, vale. Pero nuestra condición es malditos. Y necesitamos una propiciación. Necesitamos a alguien que pague. Ese es Jesús. Por eso, por medio de la muerte de Cristo, hay una propiciación, hay un pago que sofoca la ira de Dios. Porque, hermanos, cada vez que estoy solo, no hay nadie aquí. Cada vez que hago algo que no le agrada a Dios, la ira de Dios se activa y me recuerda que eso no. Ponte a cuentas conmigo, por favor.
me recuerda a Dios. Por eso el corazón del Evangelio nos declara que nuestro principal pecado no es lo que hago, lo que dejo de hacer, lo que le he dicho, lo que he dejado de hacer, sino que el estar lejos de Dios. Nuestros actos muchas veces indican dónde está Dios. Nuestros pensamientos muchas veces indican dónde está Dios. A veces leemos textos donde decimos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y decimos, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame a cuidarme. Eso es una parte nada más. Eso es el parachoques nada más. Pero igual resulta que el motor está a punto de griparse, o de petar, o de dañar, porque Dios está manifestando su ira. Dios está manifestando su descontento cuando en mi vida yo estoy obrando, realizando algo que no le agrada a Él. Por eso es importante, y Él traía a mi mente, ¿no? Quitar de la mente eso de que esto no está bien, de que esto no es correcto, de que esto no... Y busquemos el acercamiento. Señor, quiero acercarme a ti. Señor, quiero sentir tu presencia. Porque si no, vamos a ser consumidos. Hermanos, esa fe, esa ilusión, si no se cuida, se transforma en costumbres, se transforma en reglas, se transforma en actitudes, se transforma en actividades. Y cuidado, hermanos, eso Dios le llama religión. Por eso nuestro pecado empieza cuando estoy alejándome de Dios. ¿Hay algo que no está bien? Pidamos perdón rápidamente. ¿Hay algo que nos hace daño? Pidamos ayuda al Señor para rectificar, para esos metros que he retrocedido, adelantarlos. Por eso cuando entendemos esto, que Jesús pagó, hay un pago, no es ya está, perdón, hay un pago. Ese pago es la propiciación. Y por medio de ese pago podemos entender la fuerza que le movía a Jesús, diríamos como esa fuerza motriz, como eso que le impulsaba a Jesús. Podemos entender el destino de aquellos que rechazan a Dios. Podemos entender el don de la paz con Dios. Podemos entender las dimensiones del amor de Dios. Y podemos entender el significado de qué es dar la gloria a Dios. Obviamente eso no lo vamos a hacer hoy. Pero, por ejemplo, yo estos días estaba leyendo Marcos. Marcos se lee fácil, Evangelio de Marcos. ¿Alguien aquí no ha leído Marcos? Menos mal. Estaba asustándome ya. Y en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, tú puedes encontrarte con la impresión de Jesús, un hombre de acción, de aquí para allá. Hay mucha acción en el Evangelio de Marcos. Jesús siempre en movimiento, enfrentándose a unos, enfrentándose a otros, hablando, sacando las intenciones del corazón. Aparece también su crucifixión. O sea, vemos a un Jesús controlando en todo momento. También podemos ver esa impresión de un hombre, o sea, Jesús, que se sabía que era persona divina, hijo de Dios.
también sabía que cumplía el papel de Mesías, hijo del hombre. Estaba en contacto con un grupo de 12 hombres, diríamos, que cuanto más tiempo pasaban con ellos, menos le entendían, menos le conocían. Cuanto más próximos estaban a ellos, más se sentían, ¿qué está ocurriendo? O sea, ellos estaban viviendo una realidad que no entraba en sus esquemas. Y eso me recuerda a mí que muchas veces vivimos una fe que forma parte de nuestros esquemas. Cuidado con Diosito mío, cuidado con Señor mío, y resulta que ni siquiera estoy haciendo mi parte. Es hermoso decir somos hijos, pero un auténtico padre habla de vez en cuando con sus hijos. Un auténtico padre de vez en cuando le dice a sus hijos, esto hay que corregir, por aquí no puede ser. Porque si no solamente nos hemos quedado, diríamos, con el apellido, y en el cielo no funciona así. Vemos en Marcos también un ser cuya misión tenía claro que era que iba a ser entregado a la muerte. Un ser que se estaba preparando sin distracciones para eso. Eso me hace pensar, ¿qué es lo que nos mueve en la vida? ¿Qué Jesús hemos conocido? ¿Qué Jesús? ¿A qué Jesús le hemos entregado nuestro ser? Él tenía una meta muy clara, muy concreta. Y para ti, para mí, también tiene una meta muy clara, muy concreta. Si no la conocemos, aún estamos a tiempo. Pero cuidado con pensar que mi presente es mi futuro. Cuidado con pensar en un Dios que se adapta a mis esquemas. Cuidado con dar por hecho las cosas. Porque el Señor sabe que en los lugares donde hay tensión, las costuras se sueltan. Y tal vez aquí estamos muy tranquilitos, porque nuestras costuras están flojitas. Pero están viniendo esos tiempos donde el Señor ya nos ha dado tiempo para buscarle, para acercarnos a lo que es conocerle a Él, y solo de esa manera nuestras costuras, o sea, nuestra fe, se va a sostener. En Marcos, por ejemplo, vamos a leer Marcos 8. En Marcos 8, en el versículo 31, vemos que Jesús dice: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Hace unos pocos años aprendí yo esa lección, que ser hijo de Dios implica sufrimiento. No por nuestros errores, ¿eh? Para nuestros errores hay
hay manera de corrección. Pero ser hijo de Dios implica sufrimiento. En el 8, también 34, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mucho sacrificio. Mucho sacrificio. O en el capítulo 9 de Marcos, versículo 9, mientras descendían del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Estas cosas no nos gusta leer. Pero solamente un último en Marcos 14, verso 24. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Dios tenía que morir. Y todo hombre, mujer, que le dice a Jesús: Señor, aquí estoy, tiene que morir. Morir a su naturaleza, morir a sus esquemas, morir a las cosas que tanto nos gustan. Porque si no, tal vez tenemos sobre nosotros un cartel invisible que dice anatema. Porque tal vez estamos viviendo otro evangelio. Tenemos tiempo. Por tanto, voy terminando, la impresión será de un ser, Jesús, para el cual esta experiencia de la muerte no fue de su agrado. Recordemos cuando Jesús decía en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tuvo sus momentos donde lo pasaron mal. Por eso seguir a Jesús también hay esos momentos. Momentos donde el piso nos tiembla, momentos donde nos sentimos rechazados, momentos donde nos sentimos despreciados. Jesús tembló en el Getsemaní porque sabía que Él iba a pagar todo eso. Jesús también sufrió. Pero dice Filipenses 2, Filipenses 2, verso 8, mas aún hallándose Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que le movía a Jesús era la obediencia. Él tuvo que aprender a disfrutar en el Calvario el hecho de que iba a ser obediente, el hecho de que la ira de Dios se iba a aplacar. Y por último, vamos a leer estos versículos. Vamos al libro de Isaías. Isaías 53, donde leemos desde el 4. Espera. 53, 4, habla de Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz,
cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias. Gracias por Jesús. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por nuestro Señor. Gracias porque Él pagó en nuestro lugar. Señor, necesitamos recibir esa conciencia de que se trata de las cosas mejores. Estar en ti se trata de las cosas mejores. Estar en ti se trata de ir soltando las cosas buenas, porque solo tú tienes las cosas mejores. Señor, tú fuiste herido. Perdónanos, Señor, porque cuando somos heridos saltamos por los aires. Perdónanos, Señor, porque tantas veces perdemos la paz por cositas delicadas. Perdónanos, Señor, porque cuando perdemos la paz corremos peligro de descarriarnos. Corremos peligros de ser, en lugar de ovejas, tal vez cabritos. Corremos peligro de apartarnos, porque tú ya pagaste el precio. Tú ya hiciste justicia. Y nosotros, Señor, necesitamos de ti para aprender a llevar ante ti las cosas que nos hacen perder los papeles, las situaciones que no entendemos. Señor, perdónanos, porque tú fuiste trasquilado. Tú tuviste la boca cerrada. Perdónanos, Señor, porque cuán lejos está eso de nuestras vidas. Señor, queremos formar parte de tu descendencia. Queremos aprender, Señor, primero a seguirte. Queremos aprender, Señor, a interesarnos por ti, a buscar tu presencia, Señor, a desear tu presencia, Señor. Tráenos conciencia, Señor, que tú te mueves muchas veces en el susurro, en lo cotidiano, en lo sencillo. Perdónanos, Señor, porque tantas veces despreciamos las cosas sencillas. Tantas veces damos poco valor
a las cosas cotidianas. Y tú te manifiestas muchas veces ahí. Señor, danos otra oportunidad. Danos otra oportunidad antes de que nos descarriemos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra propiciación. Tú eres nuestro mediador. Y ante ti tenemos que llorar. Ante ti tenemos que buscarte y decirte, Señor, no puedo con esto. No puedo con lo otro. Ten misericordia. Y bendigo a mis hermanos y mis hermanas aquí presentes. Y bendigo a las personas que tú has traído aquí. Bendigo tu iglesia, porque es tu iglesia. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada persona que tú has puesto. Gracias porque eres tú quien añades. Eres tú quien rescatas. Y eres tú quien sanas las heridas. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado tantas veces. Tú nos has perdonado tantas veces. ¿Y cuánto nos cuesta perdonar a nosotros? Señor, danos conciencia de cuál es el Evangelio. Amar, 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 amar. Recuérdanos, Señor, que si no somos capaces de amar, este no es nuestro sitio. No el lugar físico, sino el Evangelio. Si no somos capaces de amar, el Evangelio no es nuestro sitio. Porque tú hablas de amar, tú hablas de darte. Danos otra oportunidad. Otra oportunidad. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén.